Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana y se le conoce como el Adala Shabbat, la partición del Shabbat. Terminamos la porción número 46, por consiguiente las consecuencias, como ir al origen, a la causa, para generar consecuencias. Ahora tenemos la semilla de una nueva semana, de una nueva porción semanal que se conoce como Re y se traduce como mira. La porción del observador, el efecto del observador. Esta porción la podemos encontrar en el libro de Devarim, palabras, o mal llamado también Deuteronomio, en el capítulo 11 del verso 26, y vamos hasta el capítulo 16 del verso 17. Y viene pues el saber en esta introducción el nombre de esta porción Re, mira, o también quiere decir como proveer o como reflexionar. Es parte de lo que se traduce como verdaderamente respetar o tener visión. Y por eso pues sabemos por la cuántica el efecto del observador. De acuerdo a cómo tú miras, te van a mirar. Y de acuerdo a lo que miras, pues es lo que va a suceder. Y por eso tener una visión para saber que la meta es el propósito final. Y cuando tú puedes ver ese final desde el principio, se le llama visión. Y por eso, pues esa visión viene por revelación en visión y en sueños, dice la Escritura. Y entonces entendemos esta porción cuando dice el texto que mira, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición, porque la bendición es ver el que pelea por ti y la maldición es solamente ver el problema, lo material. Pero las dos cosas están delante de ti y a lo que nosotros nos corresponde es elegir, saber elegir, porque lo más importante en la vida de cada persona es tener visión. Entonces, que se convierte en una de las porciones más poderosas. La palabra mira o re, pues es la manera de cómo percibimos y determina lo que realmente somos. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, entonces así podemos observar todas las cosas. Y por eso pues el adversario trabaja con el ocultismo, pero realmente es poder ver lo que está oculto detrás de lo que no se ve. Y esto es ver con los ojos del entendimiento. Y es allí donde está el gen o el ADN de la sabiduría. El Holmanistar, o que se traduce como la nube, el gen, la nube que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Entonces poder ver detrás de las cosas físicas es la esencia en sí de esta porción semanal. Y entonces esto pues para que se cumpla es como poder unir lo interno con lo externo o lo físico con lo metafísico, con lo que es espiritual. Y cuando eso sucede es como encender el foco, se le llama iluminar. En hebreo es la palabra sinjá y se traduce como alegría. O sea que esa alegría cuando viene del poder ver la realidad de cómo se generan todas las cosas, entonces se genera o se establece en la persona una conciencia y se traduce en hebreo como binah. Entonces Jonmá, binah, sabiduría y conciencia, pues le da origen a una emoción. Y cuando esa sabiduría, esa conciencia es conforme a la mente del Creador, se le llama amor y misericordia. Porque se mueve de acuerdo o acorde conforme la frecuencia en que vibra el Todopoderoso. Pero para eso hay que entender. Y entender es poder ver o darse cuenta. Y es allí cuando lo aplicamos, ver en mí el poder del omnipotente, el mirar como Él mira. Y entonces, cuando hizo la creación, el Todopoderoso terminaba un día y dijo, y vio que era bueno. Cada vez que terminaba una labor decía, y vio que era bueno, o sea, evaluaba, miraba, creaba y decía, y vio que era bueno. Ese poder de ver en el mundo físico antes que se materialice, eso es lo que se traduce como Re, mira, y allí Rubén, mira allí un hijo. Y entonces, pues tiene un propósito especial este
esta porción semanal, y por eso usamos en el estribillo ese cántico que se refiere a Eliseo, el profeta, que le dice a su siervo, Padre, haz que éste vea lo que yo estoy viendo. Y mientras en lo material lo tenían rodeado, en lo espiritual estaban acampados alrededor de millares y millares de ángeles, o sea que eran más los que lo cuidaban que los que lo perseguían. Entonces, poder entender el mundo que no se ve, el mundo que no se toca, el mundo energético, es tener visión. Y para eso, pues, hay que curar la sordera y la ceguera. Es lo que viene haciendo y diciendo el Mesías. Entonces, lo podemos traer a la ciencia de lo que hoy se conoce como la física cuántica, entender eso, lo más pequeño que viene a ser lo más grande, pues aparece el efecto del observador. Cuando se ve podemos elegir lo que más nos conviene. Y tener esa percepción, pues es lo más importante en las Escrituras. Ver, darse cuenta, ver en todo la vida y la grandeza del Todopoderoso. Por eso, entonces, si todo es espiritual, pues ahí tienes luz, y esa luz genera el sonido que es la palabra. Entonces, cuando uno entra a lo sobrenatural, en eso que se conoce como el Shemini Atzeret o el octavo día, pues pasa esa cortina del punto medio, cuando lo que ojo no vio ni oído escuchó, esto ni subió al corazón del hombre. A eso se le llama Shemini Atzeret, en las fiestas del Sukkot, cuando esto aparecen allí esa celebración, y entender por qué el profeta Isaías en el capítulo 55 dice, vayan y compren sin dinero. Ir y comprar sin dinero es no depender del mundo físico y aprender a depender solo y exclusivamente del mundo energético, para que se pueda materializar todo aquello que desees para bien en tu corazón. Entonces podemos allí construir y ver un campo magnético, un campo cuántico, y por eso ver en cada estudio a la presencia del Todopoderoso, el mismo principio en todas, en todo y en todo instante y en todo momento. Bendición y maldición. Nosotros aprendemos a elegir cuando podemos ver lo que está detrás de las cosas físicas, y eso es lo que se trata. En esta semana vamos a estar ejercitando ese poder espiritual para que se materialicen las cosas conforme la bendición y no la maldición. Entonces, por eso dice la Escritura, mira bien, no sea que una raíz de amargura te haya caer de la gracia, perder la gracia. Mira bien tu alma, saber en qué nivel te encuentras. Y partir desde dónde, a dónde y por dónde. Eso genera un resultado que tiene una gran diferencia entre lo limpio y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Entonces, ahora, pues que cambiamos la percepción de mí mismo, lo primero que hay que cambiar es cómo nos vemos delante de cualquier situación. Bueno, si aplicamos los principios de las Escrituras como la Torah es luz, pues viene a ser el manual para iluminar la conciencia y establecer ese final desde el principio, porque ese final se llama propósito, pero cuando tú lo ves desde el principio se le llama visión. Entonces, pues un guía ciego guiando a otro ciego nos lleva al hueco. De lo que se trata es aprender a evitar los huecos. Y entonces, pues para eso se requiere una mirada al ser interior, lo que se conoce en el hebreo como el Or Penimi, o luz interior. Y por eso pues Jacob peleó con el ángel en Peniel. Todas estas metáforas de las Escrituras que se convierten en parábolas, pues hay que tener ese manual y explicarlas, entenderlas y aplicarlas. Y pues aquí se define lo bueno y lo malo. Pues el que mira solo lo material es lo malo, y el que mira desde lo energético, desde lo espiritual, entonces sabe lo que sustenta lo material, y eso sería lo bueno. Entonces, si pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida o la muerte, pues entonces en estas parábolas las Escrituras nos dicen que aquí, mira, re, se traduce como he aquí, pero es como contar algo, pero cuando vamos al original no dice he aquí, sino mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Siempre, en todo momento, están esas dos opciones. La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no los oyeres, los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, y os apartare del camino que yo os ordeno hoy.
para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bueno, entonces aquí tenemos esta reflexión, que cuando Yahweh tu Elohim los traiga a la tierra en la cual estás entrando para tomar posesión, entonces de ella ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Porque traté de leer o para apreciar un texto de las Escrituras en el capítulo 11, el verso 26 del libro de Devarim, pues para hacer entender que la palabra bendición en hebreo es verajá, y verajá quiere decir próspero, presente, y la palabra bendición pues es diferente a la palabra maldición. La palabra maldición se traduce en esta ocasión como kelala, y kelala traduce ruina. De ahí viene la raíz cajal o calal, que quiere decir fácil, o abatir, o destruir, o vil. Entonces, ¿cuándo actuamos con vileza? Cuando no ponemos en práctica las escrituras. Y allí entonces estaríamos alineados con la maldición. Cuando actuamos en justicia, pues entonces actuamos conforme a la bendición. Pero las dos siempre están allí, donde quiera que estés. Al frente de ti puede estar la presencia divina o puede estar una mala elección, porque es de acuerdo a la percepción. Entonces, pues en esta porción vamos a estar recordando cómo mira el Todopoderoso, cómo te mira, y luego ahora sí, cómo tú miras. Y si tenemos la certeza de estar bajo la bendición o bajo la maldición, cómo vivir en la tierra prometida, cómo vivir constantemente corrigiendo el pensamiento. Y entonces, para eso siempre va a haber una batalla, esa batalla en el mundo interior. Y por eso, por allá ya en el capítulo 12, dice, mira, todos los altares que construyeron los moradores de este lugar, los destruiréis del todo. Sus imágenes de acera, todos sus ídolos, los destruiréis del todo. Y podríamos preguntarle, pero ¿cuándo? Una sola vez, todos los días que tengas vida en esta tierra. Porque no se trata de altares físicos, que es básicamente muy fácil la destrucción de un ídolo o de una imagen o de una esfinge. Lo más difícil es destruir la idea equivocada que se germinó y se arraigó en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces por eso ordena salir a la guerra, destruir a los ídolos. Y es otra de las porciones cuando nos dice por qué congregarse. No tenga por costumbre ando de congregarse, porque esa congregación, esa kahal, representa las millares y millares de ángeles. Entonces, ¿por qué siempre están haciendo lo que mejor les parece, lo que les venga en gana? Y aquí viene pues las prohibiciones de comer sangre, no porque quizás no es que tenga nutrientes o qué sé yo, la cultura o la costumbre de la nación que la usan en los condimentos, en la comida diaria, pero el Eterno dice, bueno, es que hay una memoria, la memoria del animalito que está pasando esto a tu boca y a tu vientre, pues no está depurada. Y es por eso que literalmente esto prohíbe el beber o el comer sangre. Estas malas interpretaciones, no estoy hablando de la transfusión o de salvarle la vida a alguien, estoy hablando de los principios. Y aquí viene el principio del diezmo, indefectiblemente diezmarás, porque nos hace recordar esos 10 preceptos, por allá en el capítulo 14. Indefectible es que no lo dejes de hacer. Pero entonces aparece lo que hoy vemos en la religión tradicional, los falsos profetas y las señales mentirosas. Entonces dice que cuando se levante soñador y profeta, en el capítulo 13, que esto manifieste señales y las tales acontezcan, pero te lleve a adorar a otros dioses, al tal no le creas, porque ella va probando tu corazón si le amas o no. Amar al Todopoderoso es guardar sus leyes, y él prohíbe precisamente este tipo de ideas y costumbres, que es lo que se conoce como la idolatría. Bueno, y entonces termina con el año sabático, el año de la remisión, el año Shemitah, y nos recuerda otra vez las fiestas, en el capítulo 16, y cuando nos habla también del Yom Kippur, el día de la expiación. Bueno, aquí vamos a tener un trabajo en nosotros mismos para poder ver lo que realmente somos y poder elegir en todo tiempo la bendición y no la maldición. Podemos elegir muchos días la bendición, pero el día que elija la maldición, pues se va a perder todo el trabajo de haber elegido la bendición. Por eso
pues hay que estar conectados en todo tiempo y tener la visión del omnipotente, que nos lleva a guardar sus leyes, no robar, no matar, no adulterar, son principios. Y mejor dice, indefectiblemente diezmarás, o sea, a todo hay que aplicar esos principios del diezmo, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, de las 10 plagas, como lo quieras observar, y cuando se materializa, pues es de gran bendición, no porque quiera convencer a alguien, sino porque las Escrituras lo dicen. La pelea no es que tú diezmes o ofrendes, sino a quién, cómo y de qué manera lo haces, porque no necesariamente es prohibirle a las personas que den, porque si el Todopoderoso es dador y nosotros les enseñamos a dar, pues qué bendición que podamos nosotros alinearnos con el pensamiento del Creador. Bueno, tenemos aquí ese desafío de ir y comprar sin dinero leche y miel. ¿Por qué inviertes tu dinero en lo que no aprovecha? Como dice el profeta Isaías en el capítulo 55 que leemos en esta porción. Boker Tot, Laila Tot, buena noche y feliz fin de semana. Se le dice Chaúa Tot.